¿Cuántas veces a la semana comes arroz? 3 veces, 5, todos los días. Ahora déjame preguntarte algo más importante. ¿Alguna vez te has detenido a revisar qué marca de arroz estás comprando y de dónde viene el grano? Porque hay algo que probablemente nadie te ha contado y que puede estar afectando tu salud en este momento sin que lo sepas. El arroz es el alimento base de millones de familias mexicanas. Lo comemos con frijoles, con pollo, con carne, con lo que sea. Es económico, es práctico y pensamos que es saludable. Pero no todo el arroz que encuentras en Walmart, en Soriana, en Bodega Aurrerá o en la tienda de la esquina es igual. Algunas marcas pueden contener niveles preocupantes de arsénico. Otras están tan refinadas que prácticamente no tienen ningún valor nutricional. Y muchas están procesadas de una manera que eleva tu azúcar en sangre de forma significativa, especialmente si tienes más de 40 o 50 años. No estamos hablando de teorías. Estamos hablando de ciencia documentada, de análisis de laboratorio publicados en revistas como Consumer Reports y en el American Journal of Clinical Nutrition, y de criterios que puedes verificar tú mismo leyendo la etiqueta. Hoy te decimos cuáles 5 marcas de arroz disponibles en México deberías revisar con cuidado y por qué razón exacta. Y cuáles 5 opciones si puedes comprar con confianza para ti y tu familia. Al final te damos una guía para leer etiquetas de arroz en menos de 1 minuto y 6 consejos para reducir los riesgos incluso con el arroz que ya tienes en casa. Suscríbete al canal antes de continuar. Aquí no nos patrocina ningún productor de arroz. La única lealtad es con los datos y con lo que llevas a tu mesa. Primero necesitas entender qué le pasa exactamente a tu cuerpo cuando comes arroz de baja calidad de manera regular. Porque una vez que lo entiendas, nunca más verás el pasillo de granos del súper de la misma manera. Hay 3 problemas principales con el arroz de baja calidad. El primero es el arsénico. El arroz absorbe arsénico del suelo y del agua más que cualquier otro cultivo común porque sus raíces lo captan de manera especialmente eficiente. El arsénico no es culpa del arroz en sí, sino de cómo y dónde se cultiva y de la historia del suelo donde creció la planta. La exposición crónica al arsénico en pequeñas cantidades acumuladas con el tiempo se ha asociado en estudios científicos con mayor riesgo de problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo y alteraciones metabólicas. Consumer Reports publicó un análisis extenso sobre arsénico en arroz que encontró diferencias de hasta 10 veces entre marcas dependiendo del origen del grano. El arroz de algunas regiones de Estados Unidos, específicamente Arkansas y Texas, tiene suelos con niveles más altos de arsénico por décadas de uso agrícola de ciertos pesticidas. El arroz cultivado en California, en India o en países latinoamericanos como Colombia y Brasil generalmente tiene niveles más bajos. El segundo problema es el refinamiento excesivo. Las marcas comerciales toman el arroz y lo procesan hasta el extremo. Le quitan el salvado, que es donde está la fibra. Le quitan el germen, que es donde están las vitaminas del grupo B, el magnesio, el fósforo y los antioxidantes. Y luego lo pulen una y otra vez hasta que queda blanco brillante. El resultado es un arroz que ha perdido hasta el 85% de sus nutrientes originales. Lo que queda es básicamente almidón puro. Carbohidratos simples que tu cuerpo digiere muy rápido y que elevan tu glucosa en sangre de forma pronunciada. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo regular de arroz blanco ultra refinado en adultos mayores de 45 años estaba asociado con un 27% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 comparado con quienes consumían granos enteros. 27%. Eso no es poco. El tercer problema son los aditivos para blanquear y dar brillo. Algunas marcas, especialmente las más baratas, usan talco, glucosa o parafina para darle al arroz ese aspecto premium de grano brillante que asociamos con calidad. Estos aditivos están permitidos en cantidades pequeñas, pero la pregunta válida es si realmente necesitas estar consumiendo eso todos los días en cada comida. ¿Por qué esto es especialmente relevante después de los 40 o 50 años? Porque tu metabolismo ya no es el mismo. Tu capacidad para manejar picos de glucosa disminuye con la edad. Tu sistema digestivo se vuelve más sensible. Y tu riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas aumenta de manera natural. Lo que comías sin problema a los 20 o 30 años puede tener un impacto completamente diferente en tu salud a los 50. Con ese contexto, vamos marca por marca. De la menos grave a la más grave. Número 5 de las que debes revisar. Arroz Morelos. Arroz Morelos es una marca muy común en el centro y sur de México. La encuentras en tiendas de abarrotes, mercados populares y en algunas cadenas de supermercados. Es económica y por eso está en millones de alacenas. El problema principal con Arroz Morelos es el nivel de refinamiento.
Si lo observas antes de cocinarlo, brilla casi como si tuviera una capa de cera sobre el grano. Ese brillo no es una buena señal. Indica que ha pasado por múltiples procesos de pulido que eliminaron prácticamente toda la fibra y los nutrientes del salvado. Lo que te queda es un arroz con índice glucémico alto, lo que significa que eleva tu azúcar en sangre de manera rápida. Para alguien con más de 40 años, especialmente si ya tienes glucosa en límite alto, prediabetes o resistencia a la insulina, este tipo de arroz suma al problema en lugar de ayudarte. No hay datos de arsénico específicamente documentados para esta marca en el mercado mexicano, pero el refinamiento excesivo verificable por etiqueta es razón suficiente para buscar una alternativa más nutritiva. Número 4 de las que debes revisar. Arroz marca propia de supermercado genérico. Las marcas propias de supermercado, como el arroz marca propia de Bodega Aurrerá, de Soriana o de Chedraui, compiten principalmente en precio. Y en el arroz, competir solo en precio tiene consecuencias directas en la calidad del grano. Estas marcas típicamente no especifican en el empaque el origen exacto del grano. Pueden mezclar arroz nacional con arroz importado de diferentes regiones según lo que esté más barato en el mercado internacional esa temporada. Eso significa que no puedes saber de dónde viene el grano que estás comprando ni cuál es el historial del suelo donde se cultivó. Además, el control de calidad en la selección del grano suele ser menor. Consumidores frecuentemente reportan granos partidos, impurezas y variaciones de calidad entre lote y lote del mismo producto. Si compras la misma bolsa 2 meses seguidos, puede que no sea exactamente el mismo arroz. El arroz genérico de supermercado no es necesariamente peligroso en una comida aislada. El problema es consumirlo diariamente sin saber exactamente qué origen tiene el grano que estás poniendo en tu cuerpo. Número 3 de las que debes revisar. Arroz El Pozo. Arroz El Pozo es una marca popular en Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y otras regiones del norte y centro de México. El problema principal con El Pozo es el origen de una parte de su grano. La marca importa arroz de Estados Unidos, específicamente de regiones como Arkansas y Texas. Y como mencionamos al inicio, esas regiones tienen suelos con niveles documentados de arsénico más altos que otras zonas productoras, resultado de décadas de uso agrícola de pesticidas con base en ese elemento. Consumer Reports documentó que el arroz proveniente de Arkansas y Texas puede contener niveles de arsénico inorgánico significativamente más altos que el arroz de California o de países latinoamericanos. El arsénico inorgánico es la forma más preocupante porque es la que el cuerpo acumula con mayor dificultad para eliminar. Segundo problema, el nivel de pulido. El arroz El Pozo es extremadamente blanco y brillante, lo cual confirma un nivel de procesamiento alto y una pérdida significativa de nutrientes en el proceso. Si consumes este arroz regularmente, estás aumentando tu exposición a arsénico proveniente de una región documentada como de mayor riesgo, y además no estás obteniendo los beneficios nutricionales que el arroz podría ofrecerte. Comparte este video con alguien de tu familia que come arroz todos los días sin revisar de dónde viene el grano. Esta información merece llegar a cada mesa mexicana. Número 2 de las que debes revisar. Arroz SOS versión blanca ultra refinada. Antes de continuar, una aclaración importante. SOS tiene varias líneas de producto. Su arroz vaporizado es una de las opciones que recomendamos más adelante en la lista verde. Lo que analizamos aquí es su versión de arroz blanco regular, la más económica y más vendida. La versión blanca regular de SOS tiene el mismo problema que afecta a la mayoría del arroz blanco comercial. Está procesada al máximo para lograr ese grano perfectamente blanco y brillante que el mercado asocia visualmente con calidad. Ese proceso elimina la mayor parte del salvado y del germen, y con ellos prácticamente toda la fibra, el magnesio, el fósforo y las vitaminas del grupo B que el grano tenía originalmente. Lo que queda después del procesamiento es almidón casi puro. Tu cuerpo lo digiere muy rápido, el azúcar en sangre sube pronunciadamente y en pocas horas tienes hambre de nuevo porque no recibiste fibra ni proteína real del grano. El problema no es SOS como empresa. El problema es que esta presentación específica, la más barata y más consumida, no te está dando el valor nutricional que merece el arroz que comes 3 o 4 veces a la semana. Suscríbete al canal y dale like a este video. Cada suscripción es una señal de que esta información llega a las familias que la necesitan. Seguimos con la marca más consumida de México en la lista negra. Y número 1 de las que más debes revisar. Verde Valle Arroz Blanco. Verde Valle es probablemente la marca de arroz más popular en toda la República Mexicana. Es sinónimo de productos básicos de despensa. La encuentras en todos lados, en cualquier formato de tienda, a un precio accesible. Millones de familias mexicanas la consumen diariamente.
Por eso es la más importante de analizar. 3 problemas documentados. El primero es el nivel de refinamiento. El arroz blanco de Verde Valle está procesado de manera que prácticamente no conserva fibra, vitaminas del grupo B ni minerales del grano original. Si revisas la tabla nutricional en el empaque, el contenido de fibra por porción es mínimo o cercano a cero. Eso es verificable ahora mismo con la bolsa que tienes en casa. El segundo es el origen del grano. Una parte significativa del arroz de Verde Valle proviene de importaciones, incluyendo arroz asiático de regiones donde los controles de arsénico no tienen los mismos estándares que en México o en California. El empaque raramente especifica el origen exacto de todos los granos que componen el producto. El tercero es el impacto glucémico. El arroz blanco ultra refinado tiene un índice glucémico estimado entre 85 y 90, lo que significa que eleva el azúcar en sangre casi tan rápido como el pan blanco. Para una persona mayor de 45 años que consume este arroz 4 o 5 veces a la semana, ese impacto acumulado es relevante en términos de riesgo metabólico a largo plazo. No estamos diciendo que comer Verde Valle una vez cause daño. Estamos diciendo que si lo estás consumiendo regularmente 3, 4, 5 veces a la semana durante años, hay opciones disponibles en el mismo rango de precio que te ofrecen considerablemente más valor nutricional y menos riesgo acumulado. Ahora, ¿cómo leer una etiqueta de arroz en menos de un minuto para tomar decisiones informadas en el súper? Los tipos de arroz en etiqueta y lo que significan. Arroz blanco, ácido completamente refinado y pulido. Menos nutrientes, menos arsénico. Arroz integral, conserva el salvado y el germen. Más fibra, más vitaminas y minerales. Pero también más arsénico por la concentración en el salvado. Arroz parboilizado o vaporizado, la mejor opción intermedia. Es un arroz que fue parcialmente precocido con vapor antes de quitarle el salvado, lo que transfiere los nutrientes del salvado al interior del grano. Más nutritivo que el blanco, pero con menos arsénico que el integral. Palabras de alerta en la etiqueta. Si ves extra blanco, super pulido, grano brillante o premium brillante, es señal de refinamiento extremo y pérdida de nutrientes. Eso no es calidad, es marketing. El origen importa. Si el empaque dice producido en México o cultivado en México, es generalmente una mejor señal que importado sin especificar región. Si dice importado de California o India, es aceptable. Si dice importado sin especificar de dónde, tienes menos información para decidir. La tabla nutricional no miente. Busca el contenido de fibra por porción de 100 gramos. Un arroz de buena calidad debería tener al menos 1 o 2 gramos de fibra. Si tiene 0 o menos de medio gramo, está demasiado refinado. Las vitaminas y minerales listados como añadidos o enriquecidos son una señal de que los originales fueron eliminados en el procesamiento. Mejor que nada, pero no es lo ideal. Ahora la parte que más importa. Las 5 opciones que sí puedes comprar con confianza. De menor a mayor recomendación. Número 5 de las que sí merecen la pena. Arroz Ibarra. Arroz Ibarra es una marca mexicana que ha mantenido una presencia constante en el mercado nacional con menos inversión en publicidad que Verde Valle o SOS, pero con un proceso de selección de grano más cuidadoso. Su empaque especifica el origen nacional del grano, lo que es una ventaja directa en términos de trazabilidad. El arroz mexicano cultivado en estados como Sinaloa, Nayarit o Morelos tiene en general menor exposición al tipo de arsénico industrial que caracteriza las regiones de Arkansas y Texas. La calidad del grano es consistente entre lotes y el nivel de pulido, aunque es arroz blanco, no llega a los extremos de las marcas ultra refinadas. Lo encuentras en Walmart, Soriana y Chedraui a un precio muy accesible. No es la opción más nutritiva de la lista. Pero es un arroz blanco honesto con origen verificable. Número 4 de las que sí merecen la pena. Arroz integral de cualquier marca disponible en tu tienda. Esta recomendación no es de una marca específica sino de un tipo de arroz. Y merece estar en esta posición porque el impacto en tu salud de cambiar de arroz blanco ultra refinado a arroz integral es uno de los cambios dietéticos más documentados científicamente. El arroz integral conserva el salvado y el germen. Eso significa que conserva la fibra, el magnesio, el fósforo, las vitaminas del grupo B y los antioxidantes naturales del grano. Su índice glucémico es considerablemente más bajo que el del arroz blanco. Y ese solo factor, en adultos mayores de 45 años que comen arroz regularmente, hace una diferencia medible en el control de glucosa. El arroz integral tiene más arsénico que el blanco porque el arsénico se concentra en el salvado. Pero puedes reducir ese arsénico de manera significativa con el método de cocción que te explicamos más adelante.
Lo encuentras en la mayoría de supermercados mexicanos en bolsas de 1 y 2 kilogramos. Es un poco más caro que el arroz blanco regular, pero la diferencia de precio es mínima comparada con el beneficio nutricional. Número 3 de las que sí merecen la pena. Arroz SOS vaporizado. Aquí está la misma marca que mencionamos en la lista negra, pero en su versión correcta. El arroz SOS vaporizado pasa por un proceso de vaporización antes del descascarado que transfiere los nutrientes del salvado al interior del grano. El resultado es un arroz que tiene mejor contenido de fibra, mejor perfil de vitaminas B y un índice glucémico más bajo que el arroz blanco regular de la misma marca. Además, SOS vaporizado utiliza una mezcla de arroz nacional e importado, donde el importado proviene principalmente de California, una región con suelos de menor concentración de arsénico inorgánico que Arkansas o Texas. Lo encuentras en toda la República Mexicana en Walmart, Soriana y Chedraui. La diferencia de precio respecto al arroz blanco regular de la misma marca es pequeña. Y la diferencia nutricional es significativa. Si en tu familia hay resistencia a cambiar al arroz integral porque la textura o el sabor no les convence, el SOS vaporizado es una transición más fácil de hacer. Mismo aspecto que el arroz blanco, mejor perfil nutricional. Comparte este video con alguien que come arroz todos los días sin saber que hay opciones mejores en el mismo pasillo del súper a casi el mismo precio. Número 2 de las que sí merecen la pena. Arroz parboilizado de origen mexicano o centroamericano. El arroz parboilizado es técnicamente superior al arroz blanco regular en prácticamente todos los parámetros que importan para la salud. Más fibra. Más minerales. Más vitaminas. Menor índice glucémico. Y menor concentración de arsénico que el integral, porque el proceso de parboilización permite retener los nutrientes sin conservar el salvado donde se concentra el arsénico. En México están disponibles presentaciones de arroz parboilizado en los principales supermercados, tanto en marcas conocidas como en marcas de distribuidor regional. La clave es buscar específicamente la palabra parboilizado o vaporizado en el empaque y verificar que el origen del grano sea México, Colombia, Brasil, India o California. Evita las presentaciones parboilizadas que no especifican el origen del grano, porque el proceso de parboilización mejora el perfil nutricional pero no cambia el nivel de arsénico del grano de origen. Es el arroz que los nutricionistas y dietistas mexicanos recomiendan como primera opción para personas con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina que no quieren eliminar completamente el arroz de su dieta. Y número 1 de las que sí merecen la pena. Arroz de origen mexicano con trazabilidad declarada. La mejor opción disponible en el mercado mexicano es cualquier marca que declare en el empaque el estado o región de México donde se cultivó el grano, que especifique que es arroz parboilizado o semi-integral y que tenga una tabla nutricional con al menos 2 gramos de fibra por porción de 100 gramos. Esas 3 condiciones juntas te dan: origen verificable con historia de suelo conocida, proceso de producción que preserva nutrientes y evidencia numérica en la etiqueta de que el grano no fue refinado hasta perder todo su valor. En México se produce arroz de muy buena calidad en Sinaloa, Nayarit, Campeche, Morelos y Veracruz. Las marcas regionales de estos estados que venden directamente en supermercados de su zona a veces superan en calidad a las marcas nacionales de mayor presupuesto publicitario. Busca en la sección de granos de tu supermercado las bolsas que menos publicitadas están y lee la etiqueta con los criterios que te dimos. El arroz más honesto rara vez tiene el empaque más llamativo. 6 consejos para reducir los riesgos con el arroz que ya tienes en casa. Consejo 1. Enjuaga el arroz antes de cocinarlo. Es el consejo con mayor impacto y el más fácil de aplicar hoy mismo. Pon el arroz en un colador o tazón, llénalo de agua, revuélvelo con las manos y tira el agua. Repite 3 o 4 veces hasta que el agua salga clara. Este proceso puede reducir los niveles de arsénico hasta en un 30 o 40%. Perderás un poco de almidón y el arroz quedará menos pegajoso, pero a cambio reduce significativamente la concentración de arsénico en cada porción. Consejo 2. Cocina el arroz con más agua de lo habitual. En lugar de la proporción típica de una taza de arroz por 2 tazas de agua, usa una taza de arroz por 4 o 5 tazas de agua. Déjalo hervir hasta que esté cocido y escurre el exceso de agua al final. Este método puede reducir el arsénico hasta en un 50 o 60%. Perderás algunos nutrientes en el agua, pero si tu preocupación principal es el arsénico acumulado, el intercambio vale la pena. Consejo 3. No comas arroz todos los días. En México el arroz es básico, pero trata de variar. Alterna con otros granos como quinoa, farro, cebada, bulgur o simplemente con leguminosas. Lo ideal para personas mayores de 40 años es consumir arroz máximo 3 o 4 veces por semana, no diariamente.
Esto reduce la exposición acumulada al arsénico y también diversifica los nutrientes que tu cuerpo recibe. Consejo 4. Combina el arroz inteligentemente. Si vas a comer arroz blanco, especialmente, combínalo siempre con proteína, pollo, pescado, carne, frijoles, con grasas saludables como aguacate o aceite de oliva, y con vegetales o ensalada. Cuando el arroz va acompañado de fibra, proteína y grasa, el impacto en tu glucosa es considerablemente menor porque la digestión se hace más lenta. Y si puedes, come los vegetales y la proteína primero y deja el arroz para el final de la comida. Ese orden también ayuda a reducir el pico de glucosa. Consejo 5. Y usa el truco del arroz enfriado. Cuando cocinas arroz y luego lo enfrías en el refrigerador durante al menos 12 horas, parte del almidón se convierte en almidón resistente, que es un tipo de fibra que tu cuerpo no digiere completamente. Eso reduce el impacto glucémico de manera medible. Puedes cocinar arroz en grandes cantidades el domingo, refrigerarlo y recalentarlo durante la semana. Tendrá un efecto más bajo en tu azúcar en sangre que el arroz recién cocido y caliente. Consejo 6. Si tienes prediabetes o diabetes, controla la porción. Una porción razonable de arroz cocido es media taza, no un plato lleno. Y si ya tienes glucosa alta, considera cambiar permanentemente al arroz parboilizado o integral, usar los métodos de cocción que reducen el arsénico y el impacto glucémico, y consultar con tu médico o nutricionista sobre la frecuencia de consumo adecuada para tu caso específico. Dale like a este video si cambió la manera en que vas a ver el pasillo de granos del súper. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones sobre los productos que llevas a tu mesa todos los días. Hoy, cuando termines de ver este video, ve a tu alacena y saca la bolsa de arroz que tienes. Lee el empaque. Busca de dónde viene el grano. Busca si dice parboilizado o integral. Revisa la tabla nutricional y el contenido de fibra. No tienes que cambiarlo hoy mismo. Pero empieza a planear la transición. Antes de cerrar, una reflexión que vale la pena hacer. El arroz no es el villano de esta historia. Es uno de los alimentos más antiguos y nutritivos que la humanidad ha cultivado. Lo que cambió no fue el arroz, sino la manera en que la industria lo procesa para maximizar ganancias a costa del valor nutricional que originalmente tenía el grano. El arroz que comían tus abuelos, comprado en costales en el mercado, probablemente estaba menos refinado que el que tú compras hoy en una bolsa con diseño moderno y promesas de calidad premium en el frente del empaque. La paradoja es real. El arroz más procesado, el más blanco y brillante, el que más parece calidad a primera vista, es en muchos casos el que menos te nutre. Conocer esto no significa que tengas que eliminar el arroz de tu mesa. Significa que puedes elegir con más información. Buscar el parboilizado en lugar del ultra refinado. Enjuagar antes de cocinar. Combinar con proteína y vegetales. Reducir la frecuencia si tu médico lo recomienda por glucosa elevada. Pequeños cambios en lo que comes varias veces a la semana pueden hacer una diferencia real en cómo te sientes a largo plazo. Y empezar por el arroz, el alimento más frecuente en la mesa mexicana, es un punto de partida con alto impacto y bajo costo. ¿Tú qué marca de arroz compras? ¿Vas a cambiar después de ver este video? Cuéntanos en los comentarios en qué estado de la República vives y qué marcas de arroz encuentras en tu súper. Tu comentario puede ayudar a alguien más a encontrar una mejor opción en su ciudad. Nos vemos en el próximo análisis.